Mi nombre es Javier Cancino, estudiante de Administración Financiera de la Universidad Minuto de Dios. Estoy con mi compañero Javier Pita. Nosotros vamos a hacer la presentación de la factura para explicar y darles a conocer todo lo relacionado con la factura. Ya les voy a presentar acá una parte de la factura como tal. Entonces, mm, acá en esta parte, que es una factura. Una factura es un documento índole comercial que indica la compraventa de un bien o un servicio, ¿sí? Entonces, la factura es indispensable, obviamente, para las personas, las empresas o las personas que tienen estos tipos de negocio, obviamente para llevar su contabilidad y todos estos temas legales de acuerdo a la declaración de impuestos, ¿sí? Aquí podemos observar qué elementos legales tiene la factura como tal, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta de la factura los tejidos, un ejemplo. Aquí en este ejemplo de esa factura, tejidos tricolor, que tenga el nombre de la empresa, la dirección, ¿sí? El NIT como tal de la empresa, el número de la factura y el consecutivo. Eh, Obviamente todo tiene que venir preimpreso, ¿sí? Nada sobrepuesto, sino preimpreso. Denominación de la factura, numeración consecutiva, fecha de expedición, fecha de vencimiento o plazo en caso de que no exista. Se entenderá que son 30 días calendario. Descripción específica o generación de la mercancía, obviamente estipular si son 20, 10 o las unidades o bueno, los paquetes, lo que se esté comprando, que esté bien estipulado, ¿sí? De igual forma en la descripción del producto también, en el precio unitario también, valor de venta también, obviamente la fecha, ¿sí? La fecha tiene que ser la que es también, la guía de remisión, la guía del transportador, si es por envío, pues a nombre de la empresa o de la persona que se vaya a hacer la factura, también tiene que estar muy bien. Eh, la discriminación del IVA, ¿sí? En este caso, pues el 19%, la resolución y la autorización de la numeración expedida por la DIAN vigente, la fecha de recibo de la factura de la mercancía, también hay que tener también en cuenta eso, ¿sí? De igual forma, la firma original del vendedor o prestador de servicio con el sello, si es persona jurídica, ¿sí? En este caso, pues, es una empresa como tal. Nombre, razón social de la empresa también, pues lo que ya les había comentado. Tener en cuenta, pues, normalmente son tres facturas, ¿sí? La original, es la del cliente, la del emisor y bueno, la del control como tal, ¿sí? La del contador de la empresa como tal. Hay que tener también en cuenta, ¿sí? Que la factura no tenga ningún sello o ninguna fecha o el NIT o la dirección que no esté sobrepuesto, sino que venga impreso. Em, ¿Quiénes están obligados a expedir la factura? Todas las personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberadas o presenten servicios inherentes a estas o enajenen bienes de productos de la actividad agrícola o ganadera deberán expedir factura o documento equivalente a este. Esto aplica para todo este tipo de personas. Obviamente la ley, el estatuto tributario, ¿sí? El artículo 615 exactamente
del Estatuto Tributario nos dice, para efectos tributarios, todas las personas o entidades que entreguen la calidad de comerciantes tienen que tener o tienen que expedir la factura como tal, porque si no estarían evadiendo los impuestos, el impuesto de la DIAN como tal. Entonces, se vería realmente perjudicado en caso de que que no expidiera una factura, sino expidiera un recibo de caja, un recibo post, que ya ese tipo de recibo no compete para nada en este caso, ¿sí? Em, También le vamos a hablar acá de los tipos de facturas que mi compañero Javier le va a explicar. Muy buenas noches. En este momento, pues básicamente existen seis tipos de factura, ¿sí? Existe la ordinaria, la simplificada o ticker que nos dan en los supermercados, ticker, la rectificativa, la proforma, la agrupativa o la recapitulativa. recapi- recapitulativa o la electrónica, ¿sí? Básicamente, la ordinaria pues es un tipo de documento obligatorio que sirve como prueba para una operación comercial, bien sea una venta o la compra de un producto, ¿sí? Esta es la que normalmente se utiliza pues en los almacenes en los almacenes de ventas al por menor, por lo general, básicamente. Eh, la simplificada o tiquete este es un comprobante que emiten normalmente en los almacenes de cadena, ¿sí? Eh, por la compra de productos, ¿sí? Básicamente esa se maneja para el consumidor final, ¿sí? Este etiquete no es equivalente a una factura para la que sirva para no pagar impuestos, ¿sí? Es decir, que básicamente que para las personas que de pronto declaran renta y todo esto, este tipo de etiquetes no sirven para descontar del impuesto de renta prácticamente, ¿sí? Está la factura pro forma, ¿sí? Esta factura pro forma no es un documento comercial, es un documento que especifica los detalles de de una futura factura, ¿sí? Básicamente. Eh, esta factura se hace mediante una plataforma prácticamente que el vendedor comprende para proporcionar productos o servicios específicos como tal, ¿sí? Básicamente, en un precio determinado, ¿sí? Esta es la que hacen básicamente que los proveedores. La factura rectificativa. Este es un documento que constituye una factura que contiene, o sea, esta factura se contiene básicamente que si a una persona le hacen a una factura por error, ¿sí? Hay una factura que rectifica ese error, ¿sí? La cual se debe especificar como tal el error de la facturación anterior, ¿sí? Básicamente esta es para eso. La recapitulativa, esta Recapitulativa. recapitulativa, esta es una factura que se agrupan varios factores, ¿sí? O sea, esta factura
agrupa todas las operaciones de compra y venta que se hayan realizado o se hayan efectuado en el transcurso del día o muchas veces en en el mes, básicamente, ¿sí? Esta factura reúne las operaciones y con esta factura, básicamente es con lo que se hace con el que, o sea, esta factura la utiliza mucho el contador para hacer sus estados financieros, para hacer el tema de gastos, para hacer el tema de ingresos, ¿sí? Básicamente que es como información, estas facturas se emiten para información exclusiva del contador como tal, del contador de la empresa. La factura electrónica, esta factura pues básicamente que se emite, esta factura pues básicamente que en el país ya es legal, no requiere no requiere de papel, pues, tenemos en cuenta que es una factura electrónica. Esta factura se reconoce legalmente, o sea, ya es reconocida legalmente y se puede generar por medio de la DIAN, ¿sí? Básicamente es una factura que se puede generar por medio de la DIAN para evitar, pues, pues básicamente que eh, para evitar el formato físico, entonces ya es un formato electrónico, ¿no? Que lo maneja directamente la DIAN. Le doy paso a mi compañero Javier, al siguiente, la siguiente diapositiva. Vale, muchas gracias. Para complementar un poco lo que decía mi compañero Javier Pita, la factura electrónica es la evolución de la factura tradicional. Para efectos legales tiene la misma validez que el papel. Sin embargo, se genera válida, recibe, rechaza y conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas tributariamente. ¿Vale? Entonces, para complementar esa parte. Em, Proveedores tecnológicos de facturación electrónica. Los proveedores tecnológicos que son personas naturales o jurídicas autorizadas por la DIAN para presentar los servicios de facturación electrónica cuando el obligado a facturar así lo requiere. Únicamente cuando la persona o la empresa o el representante legal de la empresa lo requiere, la DIAN lo otorga. ¿Vale? Pues obviamente hay que hacer un trámite con ellos para solicitarlo. Em, ya le vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Le voy a dar paso a mi amigo Javier para que les termine de explicar la solicitud para la solicitud de de la facturación. Muy buenas noches. Básicamente que la solicitud para la numeración de la facturación, ¿sí? Se debe, o sea, ahí está el link en la parte de abajo, ¿sí? Ahí está el paso a paso, ¿sí? Pero pues básicamente que la idea principal es, principalmente pues uno debe registrarse, ¿sí? A la página de la DIAN, ¿sí? Ya cuando la DIAN, cuando está, ya cuando corresponde al tema de registro, la DIAN debe reconocerlo, debe conocerlo, o sea, debe tener conocimiento previo sobre la persona que se está registrando, ¿no? O que se registra. No se puede uno registrar sin conocimiento de ellos porque pues no le generan no se lo pueden, no se lo pueden generar. Para este tipo de registro toca generar el RU, que es el que nos sirve para hacer cualquier trámite en la DIAN y debe estar actualizado, ¿sí? Luego, pues uno habilita los servicios, ¿sí? Ya estando en la página de la DIAN, va a un sistema que se dice usuarios registrados y de ahí lo lleva a, de ahí lo lleva
va a usuarios registrados. Ay, sí. Usuarios registrados. Ahí hay un icono que dice numeración de facturación y básicamente que ahí es donde se genera, ya prácticamente se genera la numeración de la factura de cada empresa o cada persona natural o jurídica. Eh, en la siguiente, recordemos que para solicitar la numeración de la factura, el RUC debe estar actualizado, ¿sí? Especialmente si es una razón social. Debe estar actualizada la dirección, la responsabilidad social, eh, la razón social, perdón, la razón social, básicamente es lo que debe estar actualizado. Vamos a la siguiente página. ¿Vale? Ya. Eh, entonces, acá en esta página hablamos del recaudo empresarial, ¿sí? Básicamente el recaudo empresarial eh, se define como el proceso para recibir ya sea dinero o algún recurso, ¿sí? Que contablemente se define como la acción activa o pasiva a recoger de recursos para una empresa normalmente, ¿no? Eh, esto, esto se puede, bien sea por recursos propios o mediante terceras personas, ¿sí? Básicamente que el recurso empresarial es básicamente que por lo general es para estabilizar el tema de la empresa. Seguimos la otra. Eh, la importancia, ay, espere, Control fiscal de la factura. sí. Entonces, la importancia y el control fiscal de la factura, sí. Eh, la factura de venta, pues normalmente es un instrumento fiscal, ¿no? A través de esto, pues el gobierno puede hacer frente a la evasión de impuestos, a la evasión de impuestos o pues la evasión tributaria, y garantiza el cobro normalmente de sus impuestos establecidos, ¿no? Con las condiciones que se han previsto dentro de los impuestos. Eh, de igual forma, pues digamos, los empresarios pueden pasar reporte para que les deduzcan sus impuestos, ¿no? Este control es muy importante, pues básicamente para eso, pero más que todo es para el tema de la evasión de impuestos. Las sanciones que puede incurrir una persona natural o jurídica que no pague impuestos y esté obligada a ello, es pues básicamente que el cierre total del establecimiento público del establecimiento público de comercio, la oficina o consultorio que haya abierto o el sitio donde ejerza su profesión, básicamente, ¿no? En conformidad con lo impuesto. Esto es con el artículo, básicamente que este tema de las sanciones que se ejercen las acciones que se ejercen contra los comerciantes y contra toda persona que maneje el tema de comercio, lo podemos ver en el artículo 657 o en el 658 y en el 658 del Estatuto Tributario, ¿sí? Básicamente que ahí es donde podemos encontrar bastante pues, del tema de la sanción
que se le dan a las empresas y a las personas naturales. Básicamente con esto ya terminamos, Javier. ¿Tiene algo más que agregar? No, muchas gracias. Espero que haya quedado claro las características de la factura. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias.